este video vamos a ver un ejemplo aplicando la ley de Fourier, aplicado sobre un problema de un cono sólido. El problema dice como sigue: determina el calor transferido en el cono de aluminio que se muestra en la figura. Considere que la conductividad térmica del aluminio es 273 watts sobre metro Kelvin. Vamos a analizar detenidamente la figura del cono que se muestra. En este caso, si se fijan, el marco de referencia está ubicado justo en esta cara circular del cono. En la dirección Z tenemos una longitud de 1 metro y en la dirección R, bueno, podemos observar que el radio de la parte más ancha de ese cono es igual a 5 centímetros y el radio de la parte más pequeña es igual a 3 centímetros. También estamos trabajando con una temperatura 1 de 383 Kelvin en esta cara y con una temperatura 2 de 303 Kelvin en esta otra cara. El flujo de calor, de acuerdo a como nos lo indica la figura, pues se da de izquierda a derecha, es decir, vamos de la temperatura mayor hasta la temperatura menor. Pero aquí tenemos que aclarar una situación. En este caso, como el cono está reduciendo su radio conforme avanza la longitud en Z, entonces vamos a tener esta función. R va a ser igual a una función de Z, es decir, que R va a cambiar como lo haga Z. Acá tenemos otro pequeño diagrama donde ubicamos simplemente el eje Z, que en este caso es como si hubiésemos partido el cono por mitad, y también le hubiéramos hecho otro corte vertical, uno horizontal y otro vertical. Y así sacamos como una pequeña slide, ¿no? Un pequeño corte. Entonces, lo que se hace acá es que tenemos que analizar, por ejemplo, que en este punto, si es el origen del eje en Z, pues entonces es ese punto donde R va a valer R sub 0, es decir, es el punto más ancho de este lado de esta cara circular. Pero conforme avanzamos en Z, por ejemplo, cuando en Z vale 0.5 metros, vamos a tener otro radio diferente. Y cuando Z esté solo hasta el final o terminemos, va a ser igual a 3 centímetros. Ahora bien, tenemos que analizar ciertas situaciones. Por ejemplo, si R es función de Z, entonces vamos a tener que encontrar en qué grado se va modificando esa pendiente a lo largo de cómo se va haciendo más angosto el cono. Para encontrar esa pendiente vamos a tener que reemplazar un poco en nuestro plano cartesiano y recordando que una pendiente va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Si ubicamos como tal el origen de nuestro nuevo plano pero en coordenadas rectangulares y este lo consideramos como el eje X y este lo consideramos como el eje Y, bueno, entonces vamos a tener que ubicar puntos dentro de este plano para poder encontrar cómo va cambiando esa pendiente. Para poder cambiar esos puntos o para poder encontrarlos, se ha hecho la siguiente, ahora sí que similitud. Se ubicó que Z1 va a ser justo este punto de aquí, que lo marca la manita, pero si se fijan acá coloqué otros 4 puntos, más o menos considerando los vértices de esta figura. Entonces Z1 aquí es 0 metros. Cuando me desplazo hasta este otro punto que va a ser Z2, pues entonces, como vamos a terminar justo donde termina el cono, Z va a valer 1 metro. Ahora me voy a ir con respecto al eje Y en este caso, pero que acá originalmente es el eje R. En este caso, en la parte más ancha, vamos a trabajar con una distancia desde el origen hasta este otro vértice de 5 centímetros. Y en esta parte más angosta vamos a trabajar con una distancia de 3 centímetros. Es decir, que hemos ubicado nuestra Z1, Z2, nuestra R1 y nuestra R2. Así lo vamos a poder reemplazar como tal en esta fórmula donde se reemplazó los valores de la pendiente con los valores de R como tal. Entonces,
Entonces, una vez que hemos reemplazado dichos valores, quiero que observen que acá ya se convirtieron esas distancias que originalmente estaban en centímetros a metros. Quiero que observen que hemos obtenido la pendiente del sistema. Una pendiente negativa, claro que sí, porque estamos inclinándonos hacia la parte inferior derecha, y tiene una pendiente ese valor de 0.02. Ahora bien, si r, que era una función de z, descubrimos que como tal es una línea recta conforme se va modificando, entonces una línea recta tiene una estructura muy general de y es igual a mx más b. ¿Cómo vamos a armar esta estructura? Bueno, si se acuerdan, para este punto la m ya la encontramos, es decir, tenemos una pendiente negativa de menos 0.02. Si r es función de z, entonces nuestra variable aquí va a ser z. Ahora, nuestra ordenada al origen o nuestro valor donde va a cruzar la línea recta, el eje de las y, es justo este punto que está señalando aquí esta pequeña flecha. Y este punto, si recordamos, entonces es 5 centímetros, la parte más ancha de mi cono. Pero lo vamos a colocar en metros. Ojo, esta expresión tiene unidades de metros. ¿Por qué? Porque la pendiente es adimensional, sin embargo z, que es una distancia que estamos considerando también en metros, y la pendiente y la ordenada al origen también va a tener una distancia marcada en metros. Como tal, metros más metros sigue siendo metros, y las unidades de esta línea recta es metros. Ahora vamos a considerar la ley de Fourier. La ley de Fourier para esta estructura es Q sobre A, que es el flux de calor en este caso, que se va a dar en la dirección Z, va a ser igual a menos la conductividad térmica por la parcial de la temperatura con respecto a Z, porque el flujo de calor se está dando en la dirección Z. Tenemos que considerar que si el flujo de calor se va a dar en la dirección Z, entonces el área de transferencia de calor va a ser como si hiciéramos rebanadas o pequeñas slides este cono. Entonces esas rebanadas van a tener un área circular, es decir, el área de un círculo. Para ese caso, entonces tenemos que reemplazar esa A por pi por radio al cuadrado. Pasamos ese diferencial de z y vamos a proceder a resolver esta ecuación diferencial. Cabe señalar que como r es función de z, entonces tenemos que colocar esa proporción que encontramos de línea recta aquí, justo reemplazándola en la r. En este caso, donde tenemos r, colocamos todo el valor de nuestra línea recta y elevamos a su respectivo cuadrado, que ya viene por ende en la fórmula, justo ahí, ¿no? Vamos a proceder a resolver esta ecuación diferencial. Para este caso, entonces Q sobre pi lo sacamos como constante y tenemos que resolver este sistema. Este sistema desde una Z1 hasta una Z2, es decir, desde 0 metros hasta 1 metro. Vamos a utilizar una sustitución en U. Para ello vamos a considerar que U vale todo lo que está dentro de nuestro paréntesis. Por lo tanto, nuestro diferencial en U va a ser igual a menos 0.02 diferencial de Z. Si observamos bien en la expresión que tenemos acá, para completar nuestro diferencial nos hace falta adicionar menos 0.02. Para no modificar la expresión, pues tenemos que adicionarlo también en el denominador. Así pues, vamos a poder proceder a realizar nuestra integral. En este caso, esto nos queda como constante, como un coeficiente, y vamos a poder integrar la integral de du sobre u cuadrada. Para ello, vamos a subir esa u a nuestro numerador con un exponente negativo y vamos a proceder a integrar. De forma simple, la integral de u a la n. En este caso nos va a quedar u a la n más 1 entre n más 1. En este caso, n vale menos 2. Menos 2 más 1 es igual a menos 1 dividido entre menos 1. Esto evaluado en los límites desde z1 hasta z2. Ahora bien, tenemos que reemplazar esos límites, pero en la variable z. Para ello tenemos que volver a reemplazar nuestro valor original en u.
En este caso, U vale menos 0.02z más 0.05. Y de una vez procedimos a integrar, integral con diferencial se van a unificar y nos va a quedar la variable evaluada desde T1 hasta T2. Ahora bien, quiero que presten atención en esta sección. Como tal, tenemos que evaluar los límites. Al evaluar los límites es la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Quiero que observen la estructura de la función. La estructura de la función es 1 sobre menos 0.02 y donde está la variable colocamos el límite superior. En este caso, 1 más 0.05 menos la función evaluada en el límite inferior. Y la función es 1 sobre menos 0.02 por 0 más 0.05. Esto significa que al simplificar la expresión aún más vamos a llegar a esta estructura. No quise saltarme ningún paso para que quedara completamente claro. Es decir, toda esta expresión, una vez simplificada, se convierte en 1 sobre 0.03 y esta fracción, también simplificada, se convierte en 1 sobre 0.05. Cabe señalar que justo en este paso he adicionado las unidades de esta línea recta. Si mal recuerdan, entonces la línea recta que encontramos tiene unas unidades de metros. Al colocar las unidades acá nos va a ayudar a homogeneizar el sistema y poder encontrar las verdaderas unidades del calor, del flujo del calor. Acá también podemos observar que se evaluó la función en el límite superior menos la función en el límite inferior. Una vez que hemos sustituido dichas expresiones, bueno, simplificamos en este paso aún más la expresión y ahora vamos a proceder a despejar el calor, el flujo del calor. Recuerden que watts es joule sobre segundo, prácticamente es flujo de calor. Bueno, entonces en este caso lo que colocamos acá fue si este 0.02 está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Si 3 está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Lo mismo sucede con la unidad en metros. Y si el 40 está multiplicando, pasa dividiendo. Y tenemos acá los otros dos términos que ya estaban del miembro derecho. Una vez efectuada esta operación y al reemplazar el valor de la conductividad térmica, que es menos 273 watts sobre metro Kelvin, vamos a poder hacer nuestro análisis dimensional. Es decir, metros con metros se va a unificar, Kelvin con Kelvin se va a unificar y la unidad que va a sobrevivir es watts. Es decir, que el calor transferido desde la cara más caliente de nuestro cono sólido hasta la cara más fría de nuestro cono fue un flujo de calor de 102.9185 watts, es decir, joules sobre segundo. Bueno chicos, eso es todo por este ejercicio. Quedo al pendiente de sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye.